Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpajá, preciosa familia alrededor de las naciones. Saludos hermosos y gratificantes en el Eterno por habernos dado un día más de vida. Aleluya, qué bendición. En este hermoso día de delicia les habla su Aj Mauricio Leandro López Ángel de la República de Colombia. Saludos y bendiciones para nuestros amados mentores, nuestra amada Mora Araceli y su amado esposo y mentor de esta quejilá de Yehoshua y las asambleas Alfa y Omega desde California, nuestro amado More Aaron Morales. Al igual que un saludo al cuerpo de Morín, estudiantes de raíces hebreas de esta hermosa quejilá de Yehoshua, y también a los nuevos integrantes de las quejilot de grupos de WhatsApp, y también a los radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Un abrazo fraterno también a nuestro amado levita Juan Benjamín. Qué bendición, mi amada familia, abordar un día más de delicia, gracias al Eterno, glorificando su precioso nombre, en el cual tenemos salvación y vida eterna. Yehoshua HaMashiach, la salvación de Jehová para con nosotros. Qué bendición, mi amada familia. Bien, en lo que compete en esta hermosa parashat, para esta celebración de Shabbat, estaremos hablando sobre un tema titulado Nido de Pájaro. Pero antes, elevemos tefilá a nuestro amado Abba Kadosh, en el nombre y el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amado y precioso Abba Kadosh, te damos gracias, precioso Rey y eterno Señor. Gracias, precioso Dios, porque tú eres nuestro Elohim, tú eres nuestro Abba Padre, y nos escuchas y estás con nosotros, cercano, porque tu amor fue grande por medio de Yeshua HaMashiach para con nosotros, en el cual tenemos salvación y acercamiento hacia ti, por medio de tu Ruach HaKodesh, la hermosa promesa dejada por Yeshua HaMashiach en esta tierra. Seguimos perseverando, Señor, encontrando cada vez más tu verdad, tu justicia, en la corrección de nuestra alma, precioso Padre Celestial. Gracias por cada una de las naciones que nos escuchan por medio de Radio Shalom y también por las que no nos escuchan, porque tú también las traerás, Señor, a escuchar la emet tuya, Señor. Gracias, hermoso Rey, porque tu nombre es glorificado. Tú eres primero, tú eres Ejat y tú eres Dios. Menguamos, Señor, para que tú seas exaltado, Señor. Gracias por esta enseñanza que me permites compartir con mis hermanos a través de las naciones, Señor. Te pido que seas tú purificando cada parte de mi ser, en espíritu, alma y cuerpo, para que tu palabra sea predicada con denuedo y con verdad y justicia, con fuego eterno para las vidas, desde la identidad en el tiempo tuyo, Señor, que nos has establecido para vivir contigo por siempre. Aleluya, qué bendición. Gracias, eterno Dios. Bien, amada familia, qué tremendo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach abordar estos temas. Él está en el asunto. Aleluya, qué bendición. Y pues es importante abordar sobre el así sea en él. Y ese así sea es un presente, ¿sí? Qué tremendo. Porque nuestro amado Padre Celestial, nuestro Abba, nuestro Dios eterno, Jehová, no vive en el tiempo. Él vive en el Kairos, ¿sí? En donde no existe el tiempo, en la eternidad. Aleluya, qué bendición. Él es el Olam. Qué bendición. Bueno, mis amados, en esta porción nos compete hablar sobre un tema nido de pájaro, como les había dicho. En hebreo es Kan Sipor. ¿Sí? Enfocados en Deuteronomio 22:6, Deuteronomio 23:8, en el libro de Miqueas 5, del 1 al 6, en el Salmo 140 y en Mateo 22, del 1 al 14. ¿Sí? Bien, mi amada familia, ahí en Deuteronomio, el Eterno sigue dando instrucciones a su pueblo, instrucciones de justicia, de verdad y de amor. ¿Qué encontramos aquí, mis amados Ajim Behayot? Encontramos un mandato de mostrar bondad hacia una creación del Eterno hermosa que son los animales. ¿Sí? Lo encontramos ahí en Deuteronomio 22:6, versículos 6 y 7. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave, nos dice el versículo,
Ahí vemos que Jehová simple y llanamente ordenó bondad para con los animales, incluso algún nido de ave debía recibir consideración y cuidados especiales. Tremendo eso. Es importante entender que algunos hermanos de Yehudá, sus hermanos judíos, dicen que este es el más pequeño o el menor de todos los mandamientos. Sin embargo, incluso tiene adjunta una promesa de bendición para los obedientes, para que te vaya bien y prolongues tus días, como lo dice el versículo. Es algo tremendo. Sigue hablando, ¿no?, el versículo y nos dice que dejarás ir a la madre, ¿sí? En parte por el bien del pájaro, que sufría bastante por la pérdida de sus crías, lo hacía de esa forma equitativa el Eterno, porque Jehová no quería que se ejerciera crueldad con las criaturas, y no lo quiere en este tiempo, que es algo que vemos a diario, y en parte por el bien de los hombres, para refrenar su avaricia y la codicia que podían alimentar, para que no monopolicen todo para sí mismos, sino que puedan dejar las esperanzas de una futura simiente para otros, ¿sí? Tremendo. Santo. Y termina el versículo diciendo, para que te vaya bien y prolongues tus días. Si el pueblo de Israel obedecía este mandamiento, encontraría una bendición y una larga vida como individuos y como nación. ¿Qué posible conexión puede haber entre mostrar bondad a los nidos, a los huevos de pájaros y a los pajaritos y a la supervivencia nacional? Bueno. Punto 1, o primero que todo, porque la obediencia al más pequeño de los mandamientos de Jehová trae bendición. Nos pone en una relación apropiadamente sumisa a Él, que esto siempre nos traerá una bendición, es una certeza, ¿sí? Es una certeza. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, dice nuestro Rey y Señor Yeshua HaMashiach, cuando vino aquí a la tierra a darnos el ejemplo para seguir sus pasos, los talones del Mashiach, aleluya. En segundo lugar, porque la amabilidad y la gentileza en las cosas pequeñas a menudo habla de nuestra capacidad de ser amables y gentiles en asuntos más importantes. Si alguien es cruel con los animales, no solo es pecado en sí mismo, sino que también es mucho más probable que sea cruel con las personas. Tremendo. Si Israel permitiera que floreciera tal crueldad, dañaría a la nación completa. Qué cosa tremenda. Santo Kadosh Baruj Hu. Ahí, continuando con la enseñanza, mis amados Ajim Bejayot, en Deuteronomio 23, encontramos algo muy tremendo, ¿no? Entonces, ya hablamos del amor hacia la naturaleza, del amor desarrollado como hijos de obediencia, como ven Elohim Hay, hijos del Dios viviente, hacia esa hermosa creación que fue y que es la naturaleza. Ahora hablaremos de algo más importante, pero no menos importante. Amén. Bien, en Deuteronomio 23 encontramos algo muy tremendo y es el tema de no hacer clasismo. ¿Por qué? Porque nos nombran a los edomitas y los egipcios, ¿sí? A los edomitas y egipcios de la tercera generación se les permite estar entre la congregación de Israel, ¿sí? Esto era de acuerdo a un liderazgo civil que había en el pueblo de Israel, ¿sí? Que se estableció por medio de instrucciones directas de nuestro Abacadosh Moshe, ¿sí? Dice el verso, no aborrecerás al edomita. Los edomitas estaban relacionados étnicamente con Israel porque el hermano de Israel, Esaú, fue el padre de los pueblos edomitas. Por lo tanto, se ordenó a Israel, no aborrecerás al edomita. Curiosamente, uno de los edomitas más famosos de la historia fue aborrecido por Israel, Herodes el Grande. Muchos de sus espectaculares proyectos de construcción en Judea tenían la intención no solo de glorificar su propio nombre, sino también de ganar el favor de los judíos que lo despreciaban como edomita que era. Tremendo, ¿no? Ahora entramos a la otra población que son los egipcios. No aborrecerás al egipcio. Los egipcios también debían recibir más favor que los moabitas o los amonitas, porque Israel fue huésped en Egipto durante casi 400 años.
Aunque los años que Israel pasó en Egipto fueron difíciles, Jehová tenía un gran propósito para ellos. Egipto fue como el vientre de una madre para Israel realmente. Entraron como una gran familia y salieron como una nación distinta. Qué cosa tremenda, ¿no? No hacer acepción de personas, dice el Eterno. Y obviamente nos trae a colación esto tan tremendo de los pueblos enemigos de Dios, ¿no? Entonces, ama a tus enemigos, dice Mashiach. Aleluya. Avancemos. Vamos a Miqueas 5. Algo muy hermoso en cuanto a Miqueas. Un señor para Belén nos ha sitiado. Israel será humillado por fuerzas extranjeras y aún sus jueces soportarán insultos. Vemos aquí la profecía de donde nacería nuestro Salvador y Señor, desde lo más vil y menospreciado que era Belén. Cosa tremenda. Pero tú, Belén, Efrata, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. En ese tiempo de humillación, bajo fuerzas extranjeras, Jehová levantará un gran Señor de un lugar humilde llamado Belén. Belén era bien conocida como la ciudad natal de David, el rey más grande de Israel, pero aún no fue una gran ciudad o de gran influencia. En verdad, era pequeña para estar entre las familias de Judá, pero Jehová la eligió como el lugar de nacimiento de nuestro Mashiach, el Señor del pueblo de Israel, quien vive y reina, y es Dios con nosotros por medio de su Ruach HaKodesh, en su divinidad eterna, el Alfa y el Omega, Santo. Este pasaje de Miqueas 5 fue citado por los principales sacerdotes y maestros de la ley cuando Herodes preguntó sobre el nacimiento de nuestro Mashiach, como lo podemos ver en Mateo 2, 5, 6. Belén significa casa de pan, y Yeshua es el pan de vida, como lo vemos en Juan 6:35. Y para la palabra Efrata, ese era el antiguo nombre del lugar de la cual los judíos conservaban y amaban. El significado de ello es fructífero y abundancia. Bien nació Yeshua en la casa de fructificación. Pues, ¿de dónde sale mi fruto y tu fruto, amado Ajim Bejayot? Sale de Belén. De allí sale el fruto. Tremendo eso. Nuestros pobres corazones estériles jamás produjeron ningún fruto o flor hasta que fueron regados con la sangre de Yeshua HaMashiach. Si Él no hubiera llegado a nuestra vida, nosotros no podríamos florecer desde la vida eterna que ya estamos pasando y caminando en estos cuerpos terrenales, cumpliendo el ciclo y la misión que tenemos desde la fundación de todo, por medio de la verdad y la palabra. Santo. Bendito. Hablando más de Belén, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta gloriosa promesa fue cumplida en Yeshua HaMashiach, y la voz profética de Miqueas declara que aunque Yeshua vino de Belén, él no comenzó allí. Sus salidas son desde el principio, desde el Aleph, ¿sí? Las salidas de Yeshua no empezaron en Belén. Las salidas de Yeshua empezaron desde Bereshit, desde el inicio de la creación. La bendita Torá nos dice que Yeshua es el alfa y el omega, el principio y el fin, como lo encontramos en Apocalipsis 22:13. Esto significa que desde el principio Yeshua estaba allí, nunca hubo un tiempo cuando Yeshua no existió, porque Él no vive en el tiempo, en su divinidad no vive en el tiempo, Él es Kadosh, ¿sí? Se hizo hombre, se hizo vil para pagar un sacrificio único y último. Consumado es. Santo. Antes de que Yeshua naciera en Belén, Él existía como la segunda persona en lo que conocemos en la Trinidad como tal. Dios es uno solo. Se representa en diferentes formas, pero es uno solo. ¿Sí? Como lo vemos en Juan 17:5, Juan 17:24.
Estas porciones nos van a decir y nos van a enseñar en lo que habla en cuanto al Dios de las relaciones, el compañerismo y la gloria compartida que el mismo Abba tenía con Yeshua. Compartían desde el principio, ¿sí? El nombre Yeshua no fue conocido como un nombre para la segunda persona de la Trinidad, sino hasta que el ángel Gabriel lo anunció a María, como lo vemos en Lucas 1:31. Pero el Hijo Eterno existía antes de que Él se revelara a sí mismo como Yeshua. El Hijo, el primogénito, ya existía en el Olam, en la eternidad, en el Kairos de Dios. Tremendo, divinidad de Yeshua. Antes de Belén, Yeshua era el creador de todas las cosas, como lo vemos en Colosenses 1:16-17, o en Juan 1, del 1 al 3. Él fue antes de todas las cosas, como Él es el creador de todas las cosas, así que Él es el eterno y no es parte de lo que fue creado. Todos los seres, menos Dios, han sido creados. Lo que no ha sido creado es Jehová, porque Él ya existía, y ya existió, y siempre ha estado. Tremendo. Pero Yeshua es el creador de todas las cosas, por lo tanto, Él es Dios, pues Él no puede ser parte de su propia obra. Ahí en la Tanaj, Yeshua apareció como Dios hecho visible o el ángel de Jehová. Hay muchas ocasiones ahí en la Tanaj donde individuos se han encontrado cara a cara con nuestro Rey y Señor, nuestro Dios, como lo podemos ver en Génesis 16, 7, 13, Génesis 18, Génesis 32, 24, 32, Josué 5, 13, 15, Jueces 6, 11, 24, Jueces 13, 8 al 24, en Daniel 3, cosa tremenda. En cada situación, la persona de Yeshua recibe distintos títulos, pero en todos los casos la persona es claramente referida como el Rey y Señor, Emmanuel, ¿sí? Yehoshua, la salvación de Jehová, Dios con nosotros. Santo es el Señor, pero obviamente representado en una forma humana, una sombra de esa divinidad eterna, que es Él, desde el inicio hasta el fin, no deja de existir, siempre ha estado, Yeshua HaMashiach, Santo. Desde el principio, el plan de Jehová de todas las épocas incluía a Yeshua, como lo vemos en Primera de Pedro 1:20 y en Efesios 1:4. Al saber que las salidas de Yeshua son desde el principio, desde los días del inicio de la eternidad, nos muestra muchas cosas importantes. Nos muestra la gloria de Yeshua, que Él es mucho más que un hombre. Nos muestra el amor de Yeshua, que Él dejaría la gloria de los Shemaim, de los cielos, por nosotros. Nos muestra la naturaleza de Yeshua, que Él añadiría la humanidad a su deidad. Tremendo esto. Añadiría la humanidad a su deidad, para darnos ese ejemplo de caminar en sus pasos, caminar en su santidad, en su pureza. Nos muestra la simpatía de Yeshua, que Él permanece completamente hombre y completamente Dios, pero los dejará hasta el tiempo. Miqueas anticipa un tiempo futuro, parcialmente cumplido en el exilio babilónico y el regreso, y finalmente cumplido en la gran tribulación y restauración de Israel, cuando nuestro amado Rey, nuestro Melech Yeshua, parecerá distante de Israel hasta el tiempo que la restauración esté lista. Tremendo, santo. El resto de sus hermanos se volverá y él estará y apacentará con poder de Jehová. Después del tiempo de la prueba de Israel, nuestro Dios y Señor se restaurará de una manera gloriosa. El Señor nacido de Belén cuidará tiernamente de su rebaño con poder de Jehová. Hermosa promesa. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. La grandeza del Señor de Belén se convierte en la morada de su pueblo. Ellos permanecerán
debido a su grandeza. Y este será nuestra Shalom, este será gran remanente, este será un pueblo lleno de paz. No es nada más que el Señor de Belén traerá paz. Él es la paz, Él es la Shalom. Como Pablo escribió de Yeshua en Efesios 2:14, Él es nuestra paz. Mateo 22, Yeshua responde y hace preguntas difíciles. Entramos a esta otra parte, mis amados Ajim Bejayot, y es entender lo que Yeshua nos enseña ahí por medio del Sermón del Monte. Es algo tremendo, bendito. Entonces, en Mateo 22 vemos cómo Yeshua responde y hace preguntas difíciles, saliendo ya del contexto de Miqueas, entendiendo la promesa como tal, lo hermoso. ¿Sí? Vemos, mis amados Ajim Bejayot, la parábola de la fiesta de bodas, ¿sí? Vamos a ver partes importantes de estos versículos, y es que se encuentran invitaciones diferentes, ¿sí? La primera invitación es rechazada. Respondiendo Yeshua, les volvió a hablar en parábolas. Yeshua continuó explicando a los líderes religiosos y a las multitudes que escuchaban el peligro de rechazarlo, ¿sí? Un rey que hizo fiesta de bodas en su hijo, una boda era a menudo, como es hoy en día, un evento especial, ¿no? Un evento muy significativo. La boda de un príncipe sería un evento espectacular y una invitación normalmente sería valorada. Mas estos no quisieron venir. Parece extraño que los invitados rechazaran una invitación a una boda real. O sea, qué cosa tremenda. Esto ilustra el principio de que no hay nada, ni una razón lógica para rechazar los buenos dones que Jehová nos ha dado. Tremendo eso, ¿sí? Pero es lamentable ver cómo las vendas del engaño, la tradición, las costumbres, el mundo, ¿sí?, han atrapado y cauterizado las mentes, puesto vendas. Es una cosa tremenda, o sea, es algo terrible, ¿sí? Pero es parte de la obra militante que debemos hacer en la Emet, fortalecidos en el eterno Mashiach, Yeshua, aleluya. Ahí en el verso 4 y 7 encontramos la segunda invitación, es rechazada y el rey reacciona. Ahí en la parábola lo vemos. Decid a los convocados, he aquí he preparado esta boda. El rey insistió en hacer la invitación lo más atractiva posible. Realmente quería que esos invitados vinieran, pero no lo hicieron. En la cultura judía de aquel tiempo, la gente era invitada pero sin un tiempo establecido, el día apropiado cuando el anfitrión estaba listo para recibir a los invitados. Enviaban mensajeros para avisar que todo estaba listo y que era tiempo para venir al banquete. Eso es de acuerdo a la tradición y la cultura de nuestros hermanos de Yehudá. Entonces, el rey en esta parábola había enviado sus invitaciones hace mucho tiempo atrás, pero no fue hasta que todo estuvo preparado que la convocatoria final fue emitida y rechazada insultantemente, ¿sí? Tremendo eso. O sea, ya estaba la invitación lista, así como nosotros estamos listos para la invitación a las bodas del Cordero, mis amados Ajim Bejayot. ¡Qué tremendo! Entonces hay que alistar la mejor ropa para cuando vamos a ir a una fiesta, ¿no? Santo. Y esas vestiduras son Kadosh, son espirituales. Santo Rey bendito de la gloria. Bien, continuemos. Todo está dispuesto. Es el mensaje que nos trae el Brit Hadashah. No venimos al banquete de Jehová y preparamos nuestra propia comida, porque Él ya ha dejado todo listo para nosotros, ¿sí? Nosotros vamos es a recibir, amados Ajim Bejayot. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. La reacción de los invitados no tenía sentido, pero da una descripción precisa de la reacción de muchos a lo que la verdad de Dios ha traído a sus vidas. Muchos no hicieron caso, otros regresan a sus negocios. Entonces muchas veces vemos eso y la cauterización del corazón no deja que las personas tengan tiempo para el eterno. Es algo duro, pero es real y crudo. Y sí, claro, es importante resaltar un nivel de rebeldía que hay, porque pues el rebelde pareciera decir
Dejen que el rey haga lo que quiera con sus bueyes y sus lechones. Yo voy a cuidar mi granja y a atender mis propias cosas. Tremendo, ¿no? También podemos ver algo que puede generar un enojo, ¿no? Y es el enojo del rey. Vamos a esa parte. El enojo del rey es importante porque envía a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. El rey con todo derecho trajo juicio sobre los infractores de no haber asistido a la boda. No solo rechazaron su invitación, sino que asesinaron a sus mensajeros. ¡Qué cosa tremenda! Esto es algo tremendo lo que nos enseña esta parábola. Y esto era una profecía de lo que le sucedería a Jerusalén, la ciudad cuyos líderes religiosos rechazaron tan fuertemente a Yeshua y a su verdad, a su evangelio, a su mensaje de paz y salvación, de vida eterna. Tremendo. Vamos a ver ahí en los versos 8 y 10 la tercera invitación. Llamad a las bodas a cuantos halléis. El rey estaba decidido a no tener un salón de banquetes vacío, así que fueron invitados todos los que escucharan, ¡santo! Todos los que escucharan la voz que habla del desierto. Yeshua HaMashiach, aleluya, tremendo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, cuando la primera y segunda invitaciones fueron rechazadas tan dramáticamente. La tercera invitación fue hecha más abiertamente, todos fueron invitados, fueran malos o fueran buenos. En ese sentido, podemos decir que esta es una parábola sobre la gracia inmerecida de Yeshua HaMashiach. Los que fueron invitados y los que vinieron no merecían la invitación, mucho menos el banquete de bodas. Tremendo, tremendo eso, ¿sí? Entonces ahí vemos el regalo, a los suyos vino y no le recibieron. Pero entonces por eso entramos nosotros, esa diáspora, a esa emet y esa salvación eterna, desde esa paternidad que Dios nos entrega, aleluya, por medio de Yeshua HaMashiach, aleluya. Ahora vamos a entender algo muy importante, y es las vestiduras, lo que yo les decía a mis amados Ajim Bejayot. O sea, vamos a ir a una boda, pues no me voy a ir con la ropa más maluquita que tenga, ¿no? Obviamente voy a ir bien vestido, hablando humanamente, ¿no? Físicamente. Pero entrando al contexto espiritual, lo que nos enseña la parábola, es algo tremendo, ¿no? Y vemos que había un hombre que no estaba vestido de boda. Tremendo eso, ¿sí? Entre todos esos invitados llegó uno que no estaba vestido ni de boda ni de nada. Tremendo eso. Entonces, debido a eso, él se conformó. Él era un hombre que estaba conformado a unas expectativas, ¿sí? No actuó con sensatez en ese momento y obviamente sufrió un terrible destino. Él había por sus acciones, sino con palabras, ¿sí? Él había podido haber dicho: soy un hombre libre y haré lo que quiera. Así que el rey dijo a los que servían: atadle, amárrenlo, que nunca vuelva a ser libre. Él había actuado demasiado libre con las cosas santas. Había insultado activamente al rey. O sea, era un insulto llegar sin ropas, o sea, llegar con unas ropas que nada que ver. Tremendo eso. Era un insulto tremendo. Y suele pasar cuando no se trata con la madurez, con el respeto, con la soberanía a las cosas que son del Eterno, ¿sí? Que no se puede permitir manchar lo que Él trae o lo que nos da. Es algo tremendo. Esta parábola demuestra que los que son indiferentes a lo que es el mensaje de la Emet, o lo conocido como Evangelio, como la palabra del Señor, Torah o Biblia, predicación, palabra, verbo, los que antagonizan contra esta hermosa Torah y los que no son cambiados por esta hermosa Torah, por la revelación del verbo, comparten el mismo destino. Ninguno de ellos disfrutó del banquete del rey.
Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta declaración de Yeshua en este contexto toca el gran trabajo que hacen juntas las decisiones del hombre y la elección de Dios. Decisiones del hombre y la elección de Jehová. Importante. Nuestras decisiones deben ser puestas al frente de Él para que Él nos lleve a la perfecta decisión en Él. Transformados en esa metanoia de nuestra mente. Metanoia, ¿sí? Transformados y renovados en nuestro entendimiento, desde las cosas santas, como seres ciudadanos de los cielos, como nos dice la carta de Colosenses. Qué cosa tremenda. Santo es el Señor. ¿Por qué ellos no fueron al banquete de bodas? Porque rechazaron la invitación. ¿Por qué no fueron al banquete de bodas? Porque fueron llamados pero no escogidos. Entonces en esta boda vieron varias personas. Tremendo eso. Entonces mucho que aprender, mucho que desarrollar en cuanto a lo que es el Eterno, lo que hizo, lo que es la divinidad de Yeshua, en quien podemos acercarnos a nuestro Abacadosh, en quien gozamos del Ruach HaKodesh y en quien disfrutamos estos tiempos de delicia de Shabbat y de hermosos días de reposo, de banquete, unidos como familia del Eterno, desde la paternidad y la eternidad. Por eso paternidad y eternidad parecieran hermanitas esas dos palabras. Están muy relacionadas porque son características netas de nuestro Dios creador y recreador. Aleluya, qué bendición, mis amados Ajim Bejayot. Este ha sido mi compartir, mis amados, para este hermoso día de delicia. Les saludo desde las bellas tierras de Colombia, deseándoles mucha paz en su corazón, shalom, que sobrepasa todo entendimiento. Y Leí Raot, síganse gozando, aleluya. Qué bendición, amada familia.